Hola, ¿qué tal? Soy Ezequiel y hoy estamos para lo que sería la corrección veloz del parcelito número 3, ¿sí? El último parcelito de primera oportunidad del cuatrimestre. ¿Sí? Ayer tuvimos lo que es la última clase del cuatri y lo que resta entonces es completar los TPs, rendir los recuperatorios que haga falta y a quien corresponda el final. ¿Sí? Entonces vamos a ver hoy el parcelito que tuvimos, el parcelito 3 el día 24 de noviembre. Como siempre, 3 ejercicios, tema grafos. Sí, y vamos ejercicio por ejercicio a ver un poquito, charlar cómo se resolvía, cuál era la expectativa de cómo hacer el ejercicio. Bueno, tenemos el ejercicio 1, dice implementar una función que recibe un grafo dirigido, nos garantizan que es acíclico, además, y determine si dicho grafo admite un único orden topológico. Indicar y justificar la complejidad de la función, ¿sí? Y como pista nos decían pensar qué condición puede darse para que exista más de un orden posible topológico, ¿sí? ¿Qué condición podría llegar a darse que permita que haya más de un posible orden topológico? Bien. Por un lado, sí, en un ejercicio que estaba, digamos, encauzado en lo que es el tema de orden topológico, entonces hay que entender bien qué es un orden topológico, esto de, como tenemos un grafo dirigido que nos indica qué tareas deben ser realizadas antes que otras, y una flechita de un nodo a otro nos indica que hay una tarea que tiene que ser realizada antes que la otra. Dicho eso, en el proceso del orden topológico, lo que uno tendría que ir viendo es cuáles son los grados de entrada de cada uno de los nodos. Primero que nada, calcular todos los grados de entrada de los nodos. Y después se empieza, a partir de los nodos con grado de entrada 0, se puede empezar a hacer el orden topológico. Bien, eso es típico problema del orden topológico. Se puede resolver de varias maneras. En este caso nos va a servir la resolución que usa una cola, ¿sí? Donde yo puedo ir encolando en esa cola todos los elementos que tienen grado de entrada 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en cualquier momento del proceso, ustedes saben que para resolver el problema de orden topológico, lo que puedo hacer es tomar un nodo que tiene grado de entrada 0, agregarle el orden topológico y asegurarme de contabilizar que ese nodo ya estuvo procesado y le puedo restar 1 a los grados de entrada de todos los adyacentes a ese nodo original. ¿Sí? Eso se puede hacer típicamente con una cola para resolver el problema de orden topológico. Y la condición que pueda darse para que exista más de un orden topológico sería que en esta cola que estamos usando, ¿sí? Que se fijan, yo lo explico con una cola porque lo vimos en clase con una cola, en esta cola haya más de un elemento. ¿Sí? Hay quien pudo haberlo hecho el ejercicio sin utilizar una cola, sabiendo que solamente puede haber un elemento con grado de entrada 0 en cualquier momento, y si detecta un segundo, ya resolvió el ejercicio. Pero típicamente, para hacerlo como lo más fácil posible, agregamos una cola, todos los elementos que pueden ser procesados a continuación, y si en cualquier momento en esa cola hay más de un elemento, entonces significa que hay más de un orden posible, más de un orden topológico posible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquiera de esos nodos que están en la cola, más de un nodo que está en la cola, podría ser procesado a continuación, y significaría que habría más de un orden topológico posible. ¿Sí? Eso era por el lado del ejercicio 1, pedir, indicar y justificar la complejidad de la función. Ya saben que esto se puede hacer en O de B más C, en el orden de lineal en base a vértices y aristas. Eso por ese lado. Pasamos al ejercicio 2, que habla de José Subiría, que vive en una ciudad montañosa y tiene calles en bajada, calles en subida, y quiere llegar desde un origen, que es su casa, hasta un destino, que es la embajada. ¿Sí? Resulta que cada una de las calles que toma, cada uno de los tramos entre esquina y esquina que puede tomar, tienen un costo fijo. Si es en bajada, cuesta 3, si es en subida, cuesta 6. ¿Sí? ¿Qué dice acá? De hecho, dice, le toma exactamente el doble. Bien. Entonces, dentro de todo, pedíamos dos cosas. ¿Sí? Por un lado, modelar el problema usando grafos, y por otro lado, implementar el algoritmo que, dado el grafo modelado y cumpliendo la restricción temporal, que nosotros pedíamos que sea en tiempo lineal respecto a la cantidad de tramos y esquinas que existen en la ciudad. En esa restricción temporal de tiempo lineal, soluciona el problema de José, que es ir de un lugar al otro, ¿sí? Indicando y justificando la complejidad final. Entonces, ¿cómo podíamos hacer? Primero, podemos reconocer que esto es un problema de camino mínimo, ¿sí? Necesita llegar de la mejor manera de un lugar, reconocemos desde un origen, que es su casa, hasta un destino, que es la embajada. Bien, ¿cuál es la mejor forma de modelar esta ciudad que tiene
tramos de calle en bajada, tramos de calle en subida, sabiendo que una toma el doble de la otra, ¿sí? Vamos a aprovechar ese dato que una toma el doble que la otra, entonces todos los caminos en bajada pueden representarse por un solo vértice, o digamos, una sola arista entre los pares de vértices que serían las dos esquinas que unen ese tramo. Entonces yo estoy en un tramo de calle, desde una esquina hasta la otra esquina, eso me toma una sola arista entre ese par de vértices. Por decir algo, si la casa de José queda exactamente en una esquina y recorriendo una sola calle en bajada está la embajada justamente, entonces sería un vértice que es su casa, otro vértice que es la embajada, uniendo por una sola arista. Y ahí llegamos, sería el camino mínimo en ese caso. Ahora, ¿qué pasa si la casa de José queda en una esquina y la embajada queda en la otra esquina, pero ese camino es en subida, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es crear un nodo adicional. O sea, bueno, desde este vértice, que es la casa, pasamos por un nodo ficticio y recién ahí llegamos a la siguiente esquina, que en este ejemplo yo estaba diciendo que era la embajada, pero eso se puede hacer para cualquier par de esquinas. Si la calle es embajada, entonces podemos modelarlo como dos vértices que son unidos por una arista. Si la calle es en subida, agregamos un vértice ficticio adicional, que ¿qué es lo que me permite? Representar que tengo que pasar por el doble del camino. Es decir, tengo que pasar por el doble de aristas para llegar. ¿Sí? Es un ejercicio que supimos ver en clase, hablando de caminos que cuestan uno y caminos que cuestan dos. Así que es efectivamente lo mismo que caminos que cuestan una cantidad y caminos que cuestan el doble. Y esta es la manera de solucionarlo, ¿no? Agregar vértices ficticios entre esas dos vértices que tienen una arista más costosa. En este caso, las aristas que cuestan 3, los caminos que cuestan 3, serán representados por una sola arista, sin vértice ficticio, y las aristas que cuestan 6 serán representadas por dos aristas, en ese caso con un vértice ficticio entre medio. ¿Sí? ¿Cómo, digamos, una vez que sabemos cuál es la solución, digamos, qué es lo que queremos hacer, cómo se soluciona, un poco para entrar en detalle qué es lo que había que hacer, bueno, dice, bueno, modelar el problema usando grafos, especificando de forma completa todos sus elementos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para especificar todos esos elementos? Puedo decir, bueno, las esquinas van a ser vértices. ¿Sí? Los tramos de calle van a ser representados por aristas, pero ¿de qué manera? Si la calle es en bajada y toma 3 minutos, va a ser representado por una sola arista. Si la arista es en subida y toma 6 minutos, esa unión entre las dos esquinas, que van a ser vértices, la voy a representar como dos aristas con un vértice ficticio entre medio. ¿Sí? De esa manera, estoy construyendo un grafo especificando cada uno de sus elementos. Los vértices van a ser las esquinas, las aristas van a ser los tramos de calles, pero además con esta salvedad de qué manera se construyen los caminos que toman 3 minutos y los caminos que toman 6 minutos. ¿Bien? Y eso sería parte de describir detalladamente con palabras de qué manera lo convertimos. ¿Sí? No queríamos que sea una sobrecarga tener que hacer código, esto en código, entonces lo pedimos explicado con palabras. Y si podían incluir un dibujo, que bueno, un dibujo, acá tengo una calle en bajada que se comporta de esta manera y tengo una calle en subida que le agregamos los vértices adicionales. ¿Sí? De esta manera estamos creando un grafo que como mucho tiene el doble de vértices y el doble de aristas. Esto sigue siendo lineal respecto de la cantidad de tramos y esquinas que tenía el mapa original. Por otro lado, una vez que ya tenemos eso, implementamos un algoritmo que, recibiendo como parámetro este grafo, ¿sí? El origen y el destino, y sabiendo que tenemos que hacerlo lineal respecto a la cantidad de tramos, ahí es donde nos damos cuenta que, sabiendo que por cómo construimos el grafo, el costo hasta la embajada sería exactamente la cantidad de aristas multiplicado por 3, ¿sí? Porque pues, si tenemos un camino en bajada, es una arista, nos toma 3 minutos. Si tenemos un camino en subida, vamos a recorrer dos aristas, 3 más 3 nos va a dar 6 minutos. Entonces, de esa manera, sabemos que el costo de la embajada está determinado por la cantidad de aristas que me cuesta llegar hasta el destino, y por esa razón, entonces, puedo resolver el problema con un BFS. Si una búsqueda en anchura nos va a dar el camino mínimo que recorre la menor cantidad de aristas para llegar al destino que queremos llegar. ¿Sí? Sería como la solución que pedíamos, entonces indicando y justificando la complejidad final. La complejidad final nos queda en el orden de los vértices y las aristas de este grafo, ¿sí? Porque es un recorrido PFS,
que a su vez la cantidad de vértices es proporcional a la cantidad de esquinas que tenía el problema original y la cantidad de aristas es proporcional a la cantidad de tramos de calles que tenía el problema original. ¿Sí? Eso por el lado del ejercicio 2. Un poco más de análisis, ¿sí? Suelen haber ejercicios de este estilo de textos, análisis que tenemos que pensar cómo pasar esto a un grafo y después resolverlo. ¿Sí? Importante. Y ejercicio número 3 dice, se tiene un grafo no dirigido G y un árbol de tendido mínimo T, es decir, nos dan el grafo que no dirigido y además nos dan el árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Tenemos las dos cosas. Se obtiene una de las aristas de G que no se encuentra en el grafo, en el árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Entonces, de todas las aristas que tenía G, hay una que no se encontraba en el tendido mínimo y a esa arista se le reduce el peso. ¿Qué pasa? Al reducir el peso a una arista del grafo original, puede resultar que en el árbol de tendido mínimo cambien las condiciones y haga que ahora el árbol de tendido mínimo nuevo se modifique. Se modifique o no. Entonces nos piden un algoritmo lineal, si nos dan la ayuda de que este algoritmo debería ser lineal en la cantidad de vértices y aristas, que permita determinar el nuevo árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Y esta tenía típicamente dos soluciones, que en realidad son la misma resolución, pero voy a pasar a explicar las dos. A ver, a que no se me corte la grabación. En un minuto más se cortaba la grabación. No, bueno, quedarme en la llamada, ahí está. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de forma lineal? ¿Sí? Porque sabemos que existen los algoritmos de Prim y Kruskal que nos permiten hacer esto, pero no serían algoritmos lineales. Necesitaríamos, de alguna manera, identificar de qué forma lineal podríamos hacer esto. ¿Sí? Y lo que hay que reconocer es que al reducir esta arista, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿esta arista que tenemos ahora nos ayuda para encontrar un mejor árbol de tendido mínimo o no? ¿Sí? Y lo que podemos ver es que esta nueva arista lo que está haciendo es competir con el resto de las aristas que forman parte del camino de los vértices que esta arista une. ¿Sí? Vamos a hacer ejemplo. Esta arista une los vértices U y B. ¿Sí? Entonces esta arista une los vértices U y B. Entonces hay un camino para llegar desde U a B, que es esta arista, que ahora tiene peso reducido, y de hecho existe otro camino para llegar de U a B a través del árbol de tendido mínimo. A través del árbol de tendido mínimo habrán ciertas aristas que permiten unir U a B. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si nosotros usáramos la arista U a B, le incorporáramos esta arista a la que se le reduce el peso, le incorporamos arbitrariamente el árbol de tendido mínimo, lo que estaríamos formando es un ciclo. Si los árboles de tendido mínimo, al ser árboles, no deberían tener ciclos. Entonces, si yo arbitrariamente dijera, ¿sabes qué? Esta arista, como le redujo el peso, me parece que tiene que ser parte del árbol de tendido mínimo. Voy, le agrego el árbol de tendido mínimo. Lo que estaría generando, estaría introduciendo un ciclo en ese árbol de tendido mínimo, no sería un árbol de tendido mínimo válido. Pero ¿qué sucede? De todas las aristas que son parte de ese ciclo, la arista que sea más alta sería la que debería ser eliminada del árbol de tendido mínimo. Entonces, esa es una solución válida. Agregar la arista al árbol de tendido mínimo, ¿sí? Suponiendo que va a ser parte de ese árbol de tendido mínimo, pero luego hacer un algoritmo de detección de ciclo, detectar cuál es el ciclo que encontramos en ese árbol de tendido mínimo y quitar del árbol la arista que sea más grande, ya sea la propia arista U y B, a la que se le redujo el peso pero no fue suficiente para ser parte del tendido mínimo, o otra arista que ahora que tenemos la arista U y B con menor peso, nos permite eliminar otra arista y hacer que el peso resultante de todo el árbol de tendido mínimo sea más bajo. ¿Sí? Entonces era una forma, ¿sí? Darse cuenta que agregar esa nueva arista nos permite encontrar un ciclo y esta nueva arista lo que nos ayuda es a quitar de todo ese ciclo la arista que tenga mayor peso. Incluso si esa arista de mayor peso es la que está entre U y B, se quita y resultará que el árbol de tendido mínimo resultante sea igual al original. ¿Sí? Pero en cualquier caso, encuentra todas las soluciones. Bien. La alternativa era, en vez de agregar la arista y buscar un ciclo, buscar en el árbol de tendido mínimo el camino de U a B. ¿Sí? Sabiendo que el árbol de tendido mínimo es un grafo que representa un árbol, existirá un solo camino desde U hacia B. Entonces buscamos ese camino desde U a B y nos fijamos si existe alguna arista que sea mayor a nuestra arista V a la que se le redujo el peso. Si alguna de esas aristas es mayor, lo que nosotros podemos hacer es quitar esa arista, incorporar la arista U y B y mantener conexo
todo el árbol, y por lo tanto que siga siendo un árbol de tendido mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues estamos quitando una forma de llegar desde U a B, pero agregando una alternativa. Eso va a permitir que todos los vértices que estaban, que les incumbía ese camino original con esa arista, tengan todavía la posibilidad de llegar al resto del árbol y que siga siendo un árbol de tendido mínimo. ¿Sí? Pero en definitiva, era aprovechar esta característica que tienen los árboles de tendido mínimo de, si existen varias formas de llegar de un lado al otro, siempre se queda con la... Perdón, voy a decir de otra forma. Tenemos la posibilidad de tener todo el grafo y el árbol de tendido mínimo lo que representa es solamente esas aristas que nos permiten mantenerlo conexo y minimizar el peso total. ¿Sí? Al reducir el peso de una arista, esto nos permitiría una nueva alternativa para quitar alguna otra arista. Al agregar una arista, quitar otra arista que sea de mayor peso y por lo tanto que el árbol de tendido mínimo resultante sea el menor. ¿Sí? Esto incluso se conecta con esta idea de cuál es la cantidad de aristas que tiene un árbol de tendido mínimo. Pero un árbol en general, la cantidad de aristas que tiene un árbol es la cantidad de vértices menos 1, para mantener conexo a todo el grafo y además no generar ciclos. Entonces, de nuevo, podríamos pensar este ejercicio como, si yo tengo una nueva arista y agrego una arista, tengo que sacar otra. ¿Y cuál me conviene sacar? Me conviene sacar la que tenga mayor peso entre todas las aristas involucradas en este ciclo. ¿Sí? Porque quitar una arista a un ciclo no me hará perder conexión. ¿Sí? Seguirá siendo conexo el árbol. Bien. Dicho todo eso, ya hicimos el repaso de lo que sería el parcelito 3. Como siempre, estamos a su disposición para consultas, dudas, observaciones, lo que necesiten. ¿Sí? Las correcciones las vamos a dar este mismo lunes. Las vamos a estar llevando a la clase. A quien quiera venir, a quien esté viniendo a rendir parcelitos, pida su parcial, es suyo, para que revisen bien qué le hicieron bien, qué hicieron mal. Y también la vamos a estar publicando el lunes a la noche para que la tengan desde el sistema de consulta de notas. Como siempre, cualquier observación, cualquier cosita nos pueden comentar y ya está la encuesta publicada donde pueden hacer de forma anónima cualquier comentario que nos sirva a nosotros para mejorar la materia, ¿sí? Que es lo que siempre estamos buscando, que ustedes lleven la mejor experiencia posible. Dicho eso, les mando un saludo y nos estamos viendo en la próxima.